problema nace del corazón. Jesús lo dijo claramente, de la abundancia del corazón abre la boca. Y el hombre bueno, él decía, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Y esa es la realidad. Nosotros tenemos que ver que si nuestro corazón está bien definido, si nuestro corazón responde a los parámetros del bien, del orden, de lo que se ha establecido como correcto, Dios no condena a nadie. Hay gente que habla de esa manera. No, Dios no condena a nadie. Nosotros no podemos condenar a nadie. No tenemos esa facultad, no tenemos esa autoridad, pero Dios lo hace. Cuando la gente se empeña en actuar impropiamente, en alterar el propósito de Dios, en alterar la palabra de Dios, en alterar los estatutos divinos, en hacer cambios que no han sido autorizados para ellos. Dios te bendiga en esta mañana, mañana del Señor, donde por la mañana dirigimos nuestra alabanza al Señor. Damos gracias a nuestra hermana Mercedes, a nuestra hermana Miriam, a nuestra hermana Mireya por este cántico instrumental que nos invita a que alabemos el nombre del Señor y que temprano en la mañana dirijamos nuestra alabanza y nuestra adoración al Señor. Hay una porción bíblica que queremos compartir contigo en este día. Se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 4, el verso 18. Voy a estar dando lectura en la versión nueva, la nueva versión internacional. Dice así la palabra del Señor. Así que no nos fijamos en lo visible, sino
en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Por eso hemos querido en la mañana de hoy comenzar con este cántico instrumental de Por la mañana yo dirijo mi alabanza, porque nos invita, y yo quiero invitarte en esta mañana a que hagas parte de tu vida y de tu rutina diaria dos cosas. La primera, dar gracias a Dios. La segunda, cantarle al Señor. No hay mejor manera de comenzar el día que no sea dando gracias y alabando el nombre del Señor. Por eso te invitamos a que te unas a nuestra hermana Magali Pomalaza Mercado y a nuestra hermana Noralis García Ofarril en estas próximas alabanzas que ellas van a estar entonando. Adora al Señor, da gracias al Señor, y cantamos no solamente para escuchar en este instante un himno, sino que cantamos para recordarte que en todo momento podemos cantar al Señor, y que si miramos las cosas que no se ven, que la Biblia dice que son eternas, siempre habrá gratitud y siempre habrá una alabanza en nuestra boca. Nuestras hermanas adoran al Señor en esta hora. Hermanos, que el Señor les bendiga. Un saludo muy especial a todos mis hermanos y a todos los que están conectados en este momento. Para la gloria y honra del Señor voy a ministrar con el himno Adorándote. Gloria al Señor. Gracias, Dios. Tú eres poderoso y tú eres maravilloso. Gracias por la oportunidad, Padre amado, de adorarte siempre, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Siento tu presencia que me toca el alma. Llegas a mi vida y me invade tu calma. Tu dulzura alegra toda mi existencia y me libertas de mi iniquidad. Sí, Señor. Consagrarme a ti es todo lo que anhelo, y ser en tus manos un fiel instrumento. Mi maldad deshaces con tu amor perfecto y das vida a mi vida, y hoy siento libertad, siento libertad. Quiero despertar adorándote y quiero caminar adorándote, y pude conocer tu verdad, me hizo libre, me hizo libre para adorarte. Siento tu presencia que me toca el alma. Señor, llegas a mi vida y me invade tu calma. Tu dulzura alegra toda mi existencia y me libertas de mi iniquidad. Sí, Señor. Consagrarme a ti es todo lo que anhelo, y ser en tus manos un fiel instrumento. Mi maldad deshaces con tu amor perfecto y das vida a mi vida, y hoy siento libertad, siento libertad. Y quiero despertar adorándote y quiero caminar
me hizo libre, me hizo libre, libre para adorarte, adorándote, adorándote. Tú me has hecho libre para adorarte, para adorarte. Y quiero despertar adorándote, y quiero caminar adorándote, y pude conocer, y tu verdad me hizo libre, me hizo libre, y quiero despertar adorándote, y quiero caminar adorándote, y pude conocer, y tu verdad me hizo libre, me hizo libre, libre para adorarte. Sí, Señor, para adorarte, Padre. Gracias, mi Señor. Tú eres poderoso y tú eres maravilloso. Aleluya. Dios te bendiga y nunca dejes de adorar al Señor. Aleluya. Saludos amigos y hermanos que nos escuchan. Para la gloria y honra del Señor, estaré ministrando la alabanza Fidelidad. Te adoramos, Jesús, aleluya. Es tu forma de mirar, viendo todo, bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar, por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derrama, por probar su fidelidad. Fidelidad es su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad.
fidelidad, es tu fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Aleluya. Qué bueno es cantarle al Señor. No importa las circunstancias, no importa lo que se avecine, no importa los pronósticos, cantemos siempre a nuestro Dios, porque es la mejor manera de glorificarle y es la mejor manera de uno también enfrentarse al mundo con un ánimo reforzado. Cantemos al Señor en todo instante y en todo momento. Vamos ahora a escuchar la palabra del Señor en labios de nuestro pastor, esperando que como cada domingo sea una palabra que impacte tu vida, una palabra sobre todo que llegue a tu corazón y una palabra que pueda producir fruto abundante. Hoy con un tema de actualidad muy interesante, así que te invitamos a que escuches la palabra del Señor. Dios te bendiga y buenos días. Es maravilloso adorar al Señor en un día tan especial como hoy, en el cual nos congregamos a través de este medio para participar de la gloria de Dios a través de esta transmisión que generamos desde aquí, desde Río Grande, Puerto Rico, para ti, para todo el mundo. Esperamos de verdad una experiencia hermosa para cada uno al escuchar la palabra de Dios, que esperamos sea de gran bendición y que así como a mí me edifica la palabra de Dios, cada vez que predico, espero que para ti también sea de edificación. Así que confío en que el Dios del cielo va a estar atendiendo tu necesidad, tu situación, cualquiera que sea, para sostenerte, para ayudarte, para producir en ti bendición, gozo y paz. Te invito a considerar el tema de hoy, tema de mucha actualidad, que es el problema de la corrupción. Y nos vamos a fundamentar en el verso que está en el capítulo 5, el número 3 del libro de los Hechos, que dice: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Una pregunta que Pedro hizo, el apóstol Pedro hizo en un momento dado a un hombre corrupto, a un hombre que presentó este problema aún en los albores de la iglesia allá hace más de 2000 años y que todavía hoy sigue siendo problema. Entonces, la corrupción no es un tema del momento actual. La corrupción es un tema que ha existido a lo largo de los años en todas partes del mundo. Donde quiera que vamos, oímos hablar de esto. Oímos hablar de gente que no tiene ningún reparo en actuar dentro del marco de la corrupción para tener beneficio. La corrupción no es otra cosa que el actuar para obtener un beneficio personal usando y abusando del poder que se tiene o que se le confiere a una persona. Eso pasa mucho en los gobiernos. La gente que adquiere poder a través del voto de la gente o de la manera que sea, pues muchas veces no saben respaldar con su vida lo que han prometido y muchos caen en la corrupción. En nuestro país hay mucha gente que ha sido juzgada y ha sido sentenciada a prisión por este problema de la corrupción y eso lo vemos constantemente. Los medios de comunicación están llenos de noticias sobre este asunto porque el ser humano no cesa de actuar de una manera distinta a lo que se supone que actúe cuando se le otorga confianza y se le brinda la oportunidad de tener autoridad sobre el pueblo. Y eso es lo que ocurre en los gobiernos. El pueblo, por el voto, elige a la gente. Estamos hablando de los sistemas democráticos, obviamente. Los sistemas autocráticos pues funcionan de otra manera. Pero en los sistemas donde hay democracia, pues el pueblo elige unos gobernantes y esos tienen que responder al pueblo. Y muchas veces pues hay gente que responde bien, pero la mayor parte de las veces encontramos mucha gente cuyo único interés es adquirir un beneficio personal
cuando se les da poder y cuando se les da cierta autoridad. Por eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros los cristianos, como nos regimos por la palabra del Señor, pues no quiere decir que estemos exentos de corrupción. En la iglesia también encontramos corrupción. Hay gente que quiere beneficiarse de lo que la iglesia produce, ¿verdad?, para beneficio de la obra del Señor, y hay gente que lo utiliza mal. Pero somos responsables ante Dios, y eso es lo importante, que la gente entienda que nosotros respondemos, como decíamos la semana pasada, respondemos a uno que es más alto que el alto. Y sabiendo eso tenemos que dar cuenta, pues tenemos que cuidarnos mucho más. Pero eso no impide que la gente o algunas personas, ¿verdad?, quieran aprovechar de sus posiciones de autoridad para beneficiarse, obtener beneficio personal. De hecho, el apóstol Pablo, en un momento dado, cuando escribió su carta, una de sus cartas al joven Timoteo, que era pastor de una de las iglesias del Asia Menor, pues Pablo, cuando lo aconsejaba, una de las cosas que le dice: ten cuidado porque hay hombres corruptos, decía él. Eso está en el capítulo 6 de la primera carta a Timoteo. Él decía: hay hombres corruptos que toman la piedad como fuente de ganancia. Y eso obviamente se refiere a la corrupción que está entronizada en los corazones de mucha gente, aún dentro de la misma iglesia. Hemos sabido casos aún de ministros, eso es bien triste, que un ministro que fue llamado por Dios para atender las necesidades del pueblo, las necesidades espirituales, le dé más atención a lo que es puramente material y quiera beneficiarse de ello. Nosotros entendemos claramente que cuando Dios llama a una persona para su servicio, para el ministerio, Dios tiene una responsabilidad con esa persona y Dios lo atiende y Dios le suple, Dios provee, Dios hace lo que sea necesario, y no hay necesidad de recurrir a otros medios para uno obtener ganancia, y mucho menos de forma ilícita. La corrupción pretende dar beneficios de forma ilícita. La gente que se ampara en la corrupción, pues hacen actos ilícitos, actos que están fuera de la ley, que están fuera de lo que son las buenas costumbres, de lo que es adecuado y propio para que nosotros hagamos en medio de la sociedad. Rompemos los moldes sociales, los patrones sociales, nos desviamos de las leyes, de los estatutos fundamentales aquí en la tierra, pero peor aún, cuando nosotros hacemos actos de corrupción, no nos damos cuenta que estamos violentando los estatutos divinos, que son primeros que los humanos. Así que cuando Pablo habla de hombres corruptos que procuraban tomar la piedad como fuente de ganancia, eso pues ha ocurrido desde los tiempos antiguos, desde la época de Pablo y aún desde antes. La corrupción no es nueva, como decíamos al principio. La corrupción es un concepto que se ha dado en todos los tiempos, en todos los lugares del mundo, sin importar procedencia, sin importar quién lo haga, sin importar de qué naturaleza sea. Lo importante es que nosotros entendamos claramente que esto no es bueno. La corrupción no es un acto correcto, porque la corrupción tiene varias herramientas y varias cosas que son muy negativas, que vamos a estar mencionando algunas de ellas, y que son las que se utilizan para poder llegar a obtener los beneficios que produce la corrupción al que la practica. Son beneficios que pueden ser muy buenos en unos momentos dados, pero también pueden ser beneficios que hundan a la persona en una condición de destrucción. Inclusive hay gente que son destruidos por su corrupción, y por esa razón hay que tener mucho cuidado para no caer nosotros, para no incurrir en actos de corrupción. Y por esa razón, pues hoy traemos ante la consideración de ustedes este tema que es tan importante, como les dije, en tiempos como este. De hecho, esta próxima semana, en esta misma semana, mejor dicho, el próximo martes, en nuestro país se celebran elecciones generales y se van a elegir las personas que deben gobernar el país por los próximos 4 años, y esperamos que no elijamos a ningún corrupto. Eso esperamos siempre, pero lamentablemente encontramos constantemente gente de las que se eligen que se vuelven corruptos o que ya lo eran. La persona que es corrupta no es que se volvió de momento, eso es un proceso en la vida. La gente que adquiere malas costumbres
y que actúan impropiamente, eso no se logra de un día para otro, eso no ocurre sencillamente porque la persona se levantó un día y dijo yo voy a ser corrupto, o se levantó un día y dijo yo voy a planificar esto y esto. No, eso es parte del carácter de las personas, eso es parte del trasfondo en el cual se han desarrollado, en el cual se han criado, eso es parte de la dinámica que experimenta el ser humano desde su nacimiento, porque nosotros estamos en medio de un ambiente social que a veces es propicio, a veces no. Y hay situaciones que a veces van incidiendo en que la persona vaya cambiando sus posturas en el medio ambiente, en la sociedad, y hace que las personas actúen impropiamente en un momento específico. Pero eso no es algo que se da así de momento. La gente que es corrupta es porque tiene un trasfondo muy negativo en ese ámbito, y por esa razón es importante lo que dice la Biblia sobre la educación. La educación es fundamental en esto, y la palabra de Dios dice, hablando del rey Salomón, él decía, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y cuando nosotros hacemos esa palabra verdad en nuestras vidas, cuando la apropiamos, cuando nos tomamos control de ella en nuestras vidas, pues realmente empezamos a desarrollarnos dentro de un ámbito distinto, y la palabra corrupción no puede estar en nuestro vocabulario y jamás entrará. Si nosotros somos educados correctamente desde nuestra niñez y somos corregidos a tiempo, yo entiendo que jamás vamos a entrar en un problema de corrupción, porque el corrupto no lo hace solamente con cosas grandes. La corrupción, igual que la delincuencia, etcétera, todos los temas, todos los conceptos asociados a la corrupción surgen de lo mismo, empiezan con algo poco. Un niño, por ejemplo, que se encontró algo y no se preocupó por averiguar si es adecuado o no tenerlo, pues entonces si los padres no se dan cuenta de eso y no le enseñan y lo corrigen adecuadamente, pues ese niño a la larga va a ser un corrupto. Nosotros tenemos que aprender a ver cuál es la procedencia de las cosas. Lo que es mío, lo que no es mío, no es mío. Y esa es parte de la educación que hay que producir para nuestros hijos, para que ellos aprendan desde muy pequeños, aprendan lo que son los valores en medio de la sociedad, lo que yo tengo que hacer para ser una persona de bien, de provecho para el mundo, para la sociedad. Y eso es lamentable que a veces no lo vemos, pero somos responsables porque Dios entregó los hijos en nuestras manos para que nosotros los eduquemos, los corrijamos, les llevemos en la dirección correcta constantemente, de manera que cuando lleguen a la adultez, como decía Salomón, sean personas, hombres y mujeres de provecho en esta tierra. Ese debe ser el objetivo de nosotros todos como padres, y es parte de lo que la iglesia enseña. La iglesia tiene la responsabilidad de enseñar a los padres y a los hijos. A los padres los enseñamos a educar bien a sus hijos, y a los hijos les enseñamos lo que es lo correcto, lo adecuado dentro del ámbito de la palabra de Dios. Aleluya. Así que la corrupción sigue dando problemas en el mundo, y de hecho, a pesar de que se han establecido muchos sistemas y métodos, procesos para atender el problema de la corrupción, cada día es peor. Cada día es peor, porque si eso está en el corazón, si el problema nace del corazón, Jesús lo dijo claramente, de la abundancia del corazón habla la boca. Y el hombre bueno, él decía, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Y esa es la realidad. Nosotros tenemos que ver que si nuestro corazón está bien definido, si nuestro corazón responde a los parámetros del bien, del orden, de lo que se ha establecido como correcto, de lo que Dios planteó y estableció en el principio, si nuestro corazón se fundamenta en eso, usted puede tener certeza de que nunca vamos a encontrar gente corrupta. Aquellos que tienen a Dios en su corazón, la corrupción no cabe, no puede entrar, porque los mismos principios que nos gobiernan nos impiden. Una persona, por ejemplo, que recibe un billete de $10 de más en una vuelta, en un cambio, esa persona, y se queda con él, esa persona es corrupta. Usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Devolverlo. No es suyo, no es suyo. Pero hay gente que lo ven como, inclusive ahí dicen, qué bendición, me dieron $10 de más. No, eso no es ninguna bendición, es una maldición para tu vida, porque ya te hizo corrupto. Si tú lo aceptaste, te quedaste con él. Aleluya. Lo que sea,
dinero o un bien, cualquier producto, etc. Si tú te apropiaste de algo que no es tuyo, sea de la manera que sea, eso te hace corrupto. Por esa razón es que nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos en nuestras acciones y también en lo que nosotros respaldamos. Si respaldamos a aquellas personas que son corruptas, eso nos hace a nosotros corruptos también. Este es un principio muy fundamental en la palabra de Dios. Yo no puedo ser cómplice de un acto corrupto. No puedo. No debo y no puedo. Porque mis principios no me lo permiten. Y eso es lo más importante en este ámbito. Por esa razón, nosotros te decimos hoy que mires en la palabra, busques en la palabra las alternativas que Dios te da, las enseñanzas que Dios te da, para que haciendo lo que Dios nos manda hacer, nosotros evitamos estos problemas serios que están contaminando al mundo peor que el virus corona. Cuando la contaminación es adentro, dentro de nuestro ser, que no es algo físico, no es algo que puede dañar nuestro cuerpo, sino que daña nuestro espíritu, nuestra alma. Cuando algo puede dañar nuestra alma, ese tipo de contaminación es peor que la física, mucho peor, porque está dañando nuestro ser entero. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros a evitar ese tipo de contaminación. Aleluya. Eso es importantísimo. Eso es una de las enseñanzas fundamentales de la iglesia de Jesucristo. Por eso nosotros cuando venimos al Señor nos volvemos gente diferente. Yo siempre he dicho, yo tengo que ser diferente porque soy de Cristo. Yo no puedo ampararme en las actuaciones humanas. Hay una costumbre muy común en la gente en esta tierra. Es que nos gusta señalar a base de las acciones. Y muchas veces nosotros decimos, si fulano de tal lo hace, pues yo también lo puedo hacer. Eso es falso. Yo no tengo que hacer ninguna cosa que haga nadie, no importa la posición que tenga. En la iglesia, nosotros como pastores tenemos que actuar bien. Y si un pastor actúa mal, eso no puede ser motivo ni para que yo como pastor, ni para que ningún miembro de la iglesia diga que pueda actuar mal. No. Los parámetros que Dios estableció, las doctrinas que nosotros enseñamos, los principios y los preceptos que están gobernando nuestras vidas, eso no puede cambiar porque alguien los quiso cambiar, porque alguien quiso alterarlo. Ese es uno de los problemas serios que tiene la iglesia a este tiempo. La iglesia ha adoptado un montón de cambios que están fuera del orden escritural, sencillamente porque pensaron que alguien que ellos creían que tenía más conocimiento, más capacidad, más autoridad, qué sé yo, que hizo unos cambios. A veces pensamos que porque fulano y tal hizo los cambios, yo tengo que cambiar. No, yo no me debo a nadie sino a Dios. El único que gobierna mi vida es Dios. El único que establece los parámetros que yo tengo que seguir es Dios. A mí no me importa quién esté arriba, a mí no me importa quién esté al frente, a mí no me importa quién esté al lado. Lo importante es que Dios está conmigo. Y yo tengo que seguir los parámetros que Dios me estableció. Cuando Dios me llamó al ministerio, me entregó su palabra, me dijo, esta es mi palabra. Y con esto es que tú vas a ministrar, con esto es que tú vas a enseñar, con esto es que tú vas a gobernar la iglesia, con esto es que tú vas a identificarte en medio del mundo para que la gente vea y entienda, aleluya, que hay que acudir a Dios por encima de cualquier otra cosa. Por eso yo te invito a que busques en la palabra. No me creas a mí. Yo como ser humano puedo equivocarme, pero Dios no. La Biblia no te engaña, Dios no te engaña. Aleluya. Por eso es importante que aprendamos a seguir los postulados de la palabra. Aleluya. La corrupción es un problema muy serio que se ha metido en lo más profundo del corazón de mucha gente y en el corazón también de las instituciones públicas y privadas. Por eso hay muchos gobernantes corruptos. Y es así, es una realidad. Hay gente que, por ejemplo, le pide sacrificios al pueblo. Pero cuando usted analiza sus vidas y analiza sus finanzas, por ejemplo, descubre que han entrado al gobierno para desarrollar su economía, para hacer abundar su economía, sus finanzas, para lograr beneficios de diferentes tipos. Hay gente que adquieren una información vital cuando son gobernantes y después utilizan eso para enriquecerse. Y todo eso es parte del problema de la corrupción. Nosotros tenemos que tener principios y convicciones. Deben ser los que guíen nuestras vidas, nuestros principios, nuestras convicciones. Lo importante es que tú desarrolles convicciones.
que tú te agarres a unos principios y no los sueltes nunca. Aleluya. Toma la verdad, como dice la palabra, agárrala. Agarra la verdad y no la sueltes. Pon tu corazón en las cosas de bien, en las cosas correctas, porque lo contrario es corrupción. Aleluya. Algo corrupto es algo dañado. Hamashaya. Por ejemplo, el moho corroe. El moho corroe el acero, el metal. Y si nosotros no le damos atención, no le damos mantenimiento, se daña completamente y se vuelve inservible el metal. Obviamente hay metales que el moho no los afecta mucho, pero hay metales que sí, son afectados muy severamente por el moho, y eso es corrupción. Lo mismo pasa con el ser humano. Cuando algo lo puede dañar desde adentro, porque lo que viene de afuera nosotros podemos repelerlo, ¿ya? No importa lo que sea. Por ejemplo, se están buscando vacunas para repeler el virus, para evitar que el virus tenga efecto en los seres humanos. Ese es el propósito de las vacunas. Pero cuando no hay vacunas contra la corrupción, una vez que la corrupción se entroniza en el corazón de una persona, esa persona es corrupta. Lo único que lo puede cambiar es Dios, que cambia el corazón. Y mientras la gente no acuda a Dios, no va a cambiar jamás. Ese es el problema. Queremos a veces corregir a la gente metiéndolos en las cárceles. Queremos corregir a la gente sentenciándolos y estableciendo otros parámetros en medio de la sociedad. Pero ese no es el asunto. Eso no es lo que resuelve el problema. Una persona puede estar en la cárcel por corrupción y le dan 10, 12 años de cárcel. Y cuando sale, a veces puede salir peor. Puede salir con ya la idea de qué otra cosa va a hacer para afectar y para obtener ganancias ilícitas. Todo eso lo estamos viendo comúnmente, constantemente en medio de la sociedad. Por esa razón es que el hombre necesita a Dios. Porque cuando Dios está metido en el corazón, no hay problema jamás de corrupción. La corrupción no puede llegar, porque si Dios habita el corazón, ahí no puede haber nada más. Por esa razón es que nosotros te decimos, dale a Cristo tu corazón, entrégale tu corazón al Señor, porque de esa es la única manera, ese es el único antídoto que existe contra la corrupción. Dios en tu corazón te garantiza estabilidad, te garantiza honradez, te garantiza capacidad para enfrentar las situaciones. Aleluya. Por eso que Santiago decía, sométete a Dios y resiste al diablo, y él va a huir. Porque si Dios está ahí, Satanás cuando venga y ve a Dios en tu corazón, sabe que no puede estar, no tiene nada más que hacer contigo. Aleluya. Esa es la realidad que a nosotros nos ha tocado predicar, y lo seguiremos diciendo y anunciando, porque Dios está presente en todo momento. Dios está listo para actuar, para resolver, para ayudarnos, para cambiarnos. Aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz para atendernos en nuestras necesidades, en nuestras crisis, y para enseñarnos la forma correcta de enfrentar la vida. Aleluya. El pasaje que escogimos hoy para base de este mensaje relata una historia en la iglesia primitiva. Es parte de una historia que ocurrió en los principios de la iglesia. Cuando la iglesia estaba comenzando, llevaba apenas unos meses, unos años, no sabemos exactamente, pero fue en los principios. Cuando la iglesia comenzó a desarrollarse, la iglesia comenzó con poder, con autoridad, porque el milagro que Dios hizo primero en Pentecostés, que aquel día se convirtieron 3,000 almas, aleluya, 3,000 almas aceptaron al Señor aquel día de Pentecostés. Hamashai. Así que una iglesia que apenas estaba en sus comienzos. ¿A quién no le gustaría, a qué pastor no le gustaría comenzar así con una iglesia de 3,000 personas, que se conviertan todos en un mismo día? Eso es una bendición grande para cualquier pastor, para cualquier iglesia. Ya quisiera yo que en una sola noche, en un solo día, cuando prediquemos el Evangelio, yo quisiera que ahora mismo todos los que me están escuchando se entregaran a Cristo si no se han convertido todavía. No importa dónde esté. Aleluya. Pero ese tipo de cosas, pues, se puede dar todavía. Hay lugares del mundo donde ocurre. En nuestro país es un poco más difícil, porque nuestro país está saturado de evangelio. Y la gente ya ve el evangelio como algo normal, común, como algo más en la sociedad. Y no, el evangelio no es algo más en la sociedad. El evangelio es una experiencia de poder, es una experiencia de amor, es una experiencia de gozo, una experiencia de felicidad que viene directamente de Dios para el ser humano. Pero lamentablemente la gente en derredor nuestra ha escuchado tanto
inclusive ha visto a veces actos de corrupción dentro del ámbito de la iglesia, que hay gente que se vuelve más dura. Y eso pasa en nuestro país. Hay mucha gente que ha endurecido sus corazones porque están cansados de oír a veces. Yo no me canso jamás de oír la palabra, pero hay gente que se cansa. Aleluya. Y como le digo, a veces los ejemplos no son los mejores. Y las enseñanzas a veces son tan variadas que la gente no sabe a qué hacerle caso. Hay tantos grupos y yo no critico, no cuestiono la cantidad de iglesias. Eso es maravilloso. Ojalá hubiera una iglesia en cada esquina, porque eso garantizaría, ¿verdad?, una estabilidad emocional, una estabilidad social, etcétera, espiritual. Pero lamentablemente eso no ocurre. Pero sí, hay mucha gente con tantas ideas adversas o tantas ideas contrarias que se insertan en medio de la sociedad y que confunden a muchas personas, ¿verdad? Y por eso hace que la gente se endurezca también. Pero en aquella época, cuando la iglesia estaba comenzando, que era una novedad, que mucha gente no había visto, no había experimentado lo que era el evangelio, inclusive gente que no había tenido una experiencia, una oportunidad de ver la acción del evangelio en la vida de la sociedad. Pues cuando la gente se tropezaban de momento con los milagros que se escenificaron, por ejemplo el milagro del cojo frente a la puerta del templo en Jerusalén, que Pedro y Juan, cuando iban a entrar al templo, se encontraron a aquel hombre, le ministraron sanidad divina, y aquel hombre saltó. Era un hombre que era cojo de nacimiento, y la Biblia dice que cuando recibió el impacto del Espíritu Santo, él saltó y salió corriendo y se metió dentro del templo, aleluya, y la gente empezó a correr detrás de él, porque era un milagro. Ellos estaban acostumbrados a ver a aquel hombre allí sentado a la puerta, que no podía moverse, pidiendo limosnas para subsistir, y de momento lo ven saltando y corriendo y metiéndose en el templo. Pues la gente se metió, aleluya, y aquel día se convirtieron 5,000 personas como resultado de un milagro tan grande como este, que la gente no estaba acostumbrada a ver. Aleluya. Y ya la iglesia tenía 8,000 miembros en 2 cultos. Aleluya. Qué bueno sería ver eso, ¿verdad? Yo anhelo ver un avivamiento poderoso en medio de la iglesia. Aleluya. Yo estoy orando a Dios por un avivamiento grande en este tiempo y espero verlo. Hamashaya. Yo creo que el Espíritu Santo está deseoso de meterse en la congregación, en las iglesias, para hacer su obra maravillosa. Aleluya. Hamashaya. Para hacer la obra grande de Dios, para impactar vidas, para transformar vidas, para hacer milagros y señales, para operar grandes cosas en medio del pueblo. Yo estoy seguro que Dios está deseoso de que eso ocurra en medio de la iglesia. Tenemos que orar por eso y tenemos que poner de nuestra parte, hacer lo que nos corresponda, vivir la vida que agrada a Dios. De eso es que se trata. Cuando yo trato de vivir conforme a lo que la palabra establece, el Espíritu Santo de Dios viene a la iglesia y se mete de tal manera que las cosas cambian. Y empiezan a darse milagros y señales. Empieza Dios a operar, aleluya, la obra grande y maravillosa que Él planificó para la iglesia desde el principio. Aleluya. Y la iglesia estaba en un ambiente muy hermoso en aquellos días. Aleluya. Muy grande. Y empezó a crecer y empezó a abundar en todo. Tanto que la Biblia dice que las finanzas empezaron a mejorar en la iglesia porque la gente entendió que la iglesia necesita sustento. Cualquier organización necesita dinero, necesita recursos para poder operar. La iglesia no es la excepción. Hay gente que a veces nos critica porque nosotros tenemos unos medios de recibir ingresos, pero son los medios bíblicos que Dios estableció. Nosotros no usamos otros medios. A veces quizás hagamos una que otra actividad para un propósito específico, pero la iglesia, el sostenimiento de la iglesia, yo quiero decirlo abiertamente aquí hoy, el sostenimiento de la iglesia viene de 2 formas o de 3 formas que Dios instituyó en su palabra para eso. El concepto de los diezmos, el concepto de las ofrendas y el concepto de las primicias. Son 3 conceptos que tienen que ver con provisión física, provisión de recursos para el sostenimiento de la obra del Señor. Aleluya. Por eso es que hay un verso que la gente, todo el mundo lo sabe, aún los inconversos. La Biblia dice, traer los diezmos a la alfolía, haya alimento en mi casa, porque ese es el propósito, que haya alimento, que haya sustento, que haya provisión, para que nosotros podamos operar adecuadamente. La iglesia es una institución que necesita administrarse adecuadamente, pero necesita hombres y mujeres que no sean corruptos. Necesita gente que esté separado para ese propósito y que puedan administrar adecuadamente. El apóstol Pablo decía a los corintios,
Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, decía Pablo, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y en la iglesia primitiva no era la excepción. La iglesia empezó a crecer y obviamente cuando hay crecimiento empiezan a llegar recursos. La gente entendió el mensaje del evangelio y tomaron unas determinaciones propias. Nadie les tuvo que decir hagan esto. La Biblia dice que la gente empezó, ¿saben a qué? A vender propiedades y a traer recursos para la obra del Señor, porque entendieron la necesidad. Lo importante que es que el evangelio siga avanzando. Nosotros que tenemos hoy tantos impedimentos a veces por los gobiernos para que la iglesia avance. A veces hay gente en el gobierno que prefiere ver una barra abierta y no una iglesia. Porque muchos de ellos se van a las barras y se emborrachan allí. Y según ellos se gozan, ¿verdad? Y participan de esa experiencia que es dañina. El licor es muy dañino en la vida del ser humano, pero la gente lo sigue buscando y lo sigue usando. Pero hay gente de estas en los gobiernos que le ponen un montón de trabas a las iglesias que se quieren establecer en un lugar específico, ¿no? Pero entonces cuando hay que establecer una barra, a veces consiguen los permisos inmediatamente. Y ese tipo de cosas lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Y eso es corrupción también, porque se supone que en la sociedad a todo el mundo se le trate por igual y los requisitos que se establezcan sean requisitos equitativos. Todos tenemos los mismos derechos, pero no. Hay grupos en la sociedad que pretenden tener más derechos que los demás. Y eso lo vemos constantemente. No queremos entrar en esos detalles hoy, pero esa es la realidad. Tenemos que decirla, tenemos que mencionarla, porque nos está afectando. Y nosotros que andamos simplemente buscando hacer el bien, como iglesia, recibimos tantas trabas. E inclusive nosotros no estamos buscando ni siquiera recursos en el gobierno. No, respetamos la separación de iglesia y Estado. Y no queremos que el Estado intervenga con la iglesia. Por eso la iglesia tampoco debe querer intervenir con el Estado. Son dos cosas distintas. Y eso no quita que haya cristianos que intervengan en las acciones del Estado. Hay cristianos que Dios los llama para unas funciones administrativas dentro del orden gubernamental. Y tienen que estar ahí porque eso hace falta para que el pueblo adquiera y mantenga confianza. Pero es triste cuando hemos visto que cristianos que se han metido en la política o que han entrado a administrar por designación, sencillamente terminan presos a veces. Hemos visto esos casos. ¿Por qué? Porque son gente que ya tenían la semilla de la corrupción dentro de sí. No es que la adquirieron, es que la tenían ya. Aleluya. Porque son gente que todavía no, aunque estaban en la iglesia, no eran de la iglesia. Hay gente que estaban ahí, pero no se habían convertido. La conversión es una cosa, es una experiencia tan grande en el ser humano que transforma. Por eso que nosotros hemos visto esos cambios, hemos visto gente que eran adúlteros y dejaron de ser adúlteros, gente que eran ladrones y dejaron de ser ladrones. Hemos visto gente de todos los niveles sociales y en todos los ámbitos y todas las cosas que puede ser una persona, buenas y malas, los hemos visto. Pero cuando el evangelio llega a sus vidas, especialmente los que vivían una vida impropia, inadecuada, una vida de desorden social, cómo Dios los transforma y cómo dejan a un lado el licor, las drogas, aleluya, la delincuencia, lo que sea, porque Dios los tocó, el evangelio de Dios los impactó y los transformó, aleluya, y la corrupción que había desapareció. Aleluya. Porque nosotros, para estar delante de Dios, no podemos ser corruptos. No puede haber corrupción en nuestras vidas. Aleluya. Eso se lo dejamos acá a la tierra, a la gente que van a seguir insistiendo en la corrupción. Y Pedro, que era el líder de la iglesia en esa época, el líder indiscutible en ese momento. Aleluya. Pedro estaba al frente un día. Y ese día el culto estaba bien bonito. La unción se sentía, se experimentaba. Porque cuando la unción del Espíritu Santo llega a la iglesia, uno experimenta una sensación y uno tiene desarrolla unas capacidades y empieza a entender mejor las cosas y siente un gozo, siente una bendición grande en su vida, algo que usted no puede quizás describir. Cuando la presencia de Dios llega a la vida de un ser humano, eso es indescriptible lo que ocurre. Por más que usted trate, no puede. Aleluya. No me pregunte a mí qué es lo que yo siento cuando el Espíritu de Dios impacta mi vida.
como lo estoy sintiendo ahora en este momento. Aleluya, es algo inexplicable, algo que por más que yo quiera no tengo palabras para describirlo, porque es una sensación de felicidad, de gozo, de bendición, de satisfacción. Aleluya, que me inunda de los pies a la cabeza. Son las corrientes que habló Jesús. Jesús habló, las corrientes de agua viva que fluyen de tu interior. Aleluya. Y Él lo dijo en un momento dado, el que cree en mí, como dice la Escritura. Óyeme bien, porque esto es importante. Jesús dijo que es como dice la Escritura. No es creer en Cristo a tu manera. No es creer en Cristo como otros te digan. No es creer en Cristo como la sociedad establezca. No, es creer en Cristo como dice la Escritura. Aleluya. Es uno de los problemas serios que tenemos. Aleluya. En este tiempo. Es que la gente está torciendo la Escritura. Y nosotros tenemos que recordar que el creer en Cristo tiene que ser como dice la Escritura. Como dice la Escritura. No es a mi manera. No. Y Jesús lo dijo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan, que es el que escribe estas palabras, Juan nos dice, esto habló Jesús sobre el Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en Él. Así que cuando yo les estoy diciendo que cuando el Espíritu Santo llega a tu corazón, como llega a mi vida, cuando yo siento esa presencia poderosa en mi ser, Amashaya, las corrientes de agua viva fluyen. El poder se manifiesta. La unción se hace patente en nuestras vidas y empezamos a experimentar la gloria de Dios. Aleluya. Para esto hay que conocer a Cristo. Para esto hay que permitir que esa unción repose sobre nosotros. Aleluya. A Dios sea la gloria. Y por eso, cuando la iglesia estaba bajo esa unción, había una pareja en la iglesia. Eran miembros de la iglesia. Se llamaban Ananías y Zafira. Una pareja. Matrimonio. Que ellos estaban en la iglesia. Pero oigan, déjame decirles, la iglesia no estaba en ellos. Tenían una mente corrupta. No habían entendido el evangelio. Porque cuando ellos empezaron a ver que otras personas vendían bienes y propiedades para ayudar a la iglesia, para contribuir al desarrollo de la iglesia en aquella época, y la gente lo hacía espontáneamente, nadie tuvo que obligarlo, nadie tenía que obligarlo, nadie tenía que decírselo. Nosotros no tenemos que decirle a la gente, aleluya, que haga ese tipo de cosas, porque eso lo pone Dios en el corazón. Ahora, cuando Dios lo pone en tu corazón, hazle caso a Dios, porque Dios sabe. Y una de las cosas que a veces se nos olvida es que cuando Dios nos pide algo, es porque Él quiere bendecirnos. Cuando Dios te pide que hagas algún sacrificio, cuando Dios te pide que des algo para su obra, sea lo que sea, no es dinero solamente, puede ser cualquier recurso, puede ser tu tiempo, puede ser tu talento, puede ser tu capacidad. Dios te insta y Dios te motiva a que tú traigas para Él y dediques lo que tú tienes en tu vida que es útil. Como te digo, puede ser tu capacidad, tu talento, tu tiempo, tu dinero, tus propiedades, tus riquezas, lo que sea. De lo que tú tienes, Dios a veces te dice, te sugiere que le des algo. Pero cuando Dios te dice eso, y cuando Dios pone en tu corazón, por ejemplo, que tú traigas una ofrenda para su obra, de lo que sea, aleluya, a veces puede ser comida, de lo que sea, Dios te pone en tu corazón algo, que tú le regales a un hermano cualquier cosa que necesita. Quizás tú no sabes lo que él necesita, pero Dios pone en tu corazón algo. Hazle caso a Dios. Dios dice, regálale unos zapatos a tal hermano. Dios sabe que él los necesita, pero Dios te quiere bendecir. Porque cuando tú cumples la instrucción que Dios te da y sigues su recomendación y haces lo que Él te inspira, tú puedes estar seguro que detrás de eso viene una bendición grande para ti. Porque yo lo he visto. Yo practico eso, yo lo creo. Cuando Dios me dice algo, yo lo practico, sea lo que sea, lo cumplo. Y siempre he visto la bendición de Dios detrás. Siempre he visto cómo Dios se encarga, aleluya, de traer la recompensa. Sin pedirla, yo no tengo que pedirle recompensa a Dios. Yo lo que tengo es que obedecer a Dios. Y Dios nunca falla en eso. Créelo. Por eso es que cuando Él habló del diezmo, me dijo, traer los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Él dijo, a ver, si yo no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así es Dios.
Tú nunca podrás compararte con Dios. Tú nunca podrás competir con Dios. Mientras más tú des, más Dios te da. Hay un lema que nosotros usamos en la iglesia hace muchos años que dice: tendrás más de Dios cuando Dios tenga más de ti. Y eso lo hemos visto, lo hemos comprobado. Hemos visto cómo funciona esto. Porque Dios te da. Mientras más tú le das a Dios, más Él te da a ti. Y ha habido casos en la historia. Conocemos casos de un comerciante muy famoso, dueño de una empresa grandísima en el mundo, que él decidió, Dios lo empezó a bendecir en su negocio. Y él decidió un día que la palabra de Dios reclama el diezmo. La Biblia dice que tienes que dar el 10, porque es el 10% de lo que tú recibes. Dárselo a Dios. Y hay gente que piensa que eso es un gasto. No, eso es una inversión. Si lo que tú le das a Dios es inversión. Eso no es un gasto. No lo pongas como un gasto. Es una inversión. Porque Dios te va a devolver eso. Como cuando tú inviertes en dinero en la bolsa de valores, que recibes un interés y recibes un beneficio a cambio. Pues con Dios es mejor. Porque el beneficio que Dios da es mucho mejor que el que da Wall Street. Dios se encarga, aleluya. Dios multiplica. Dios trae bendición en abundancia. Y como te digo, tú nunca podrás competir con Dios. Por eso que el Señor dijo: derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Créele a Dios para que tú veas. Pero eso es una decisión tuya. Nosotros no obligamos a nadie. Nosotros no le requerimos a nadie. Esto no es un requisito humano. Es un requisito divino. Es la palabra de Dios quien lo establece. Y nosotros lo practicamos porque lo creemos. No nos juzgue. Nosotros creemos eso y por eso lo hacemos. Y lo hacemos con gusto. Y le damos a Dios no por lo que Él nos pueda dar. Le damos a Dios porque es una ordenanza bíblica. Y ya Él se encargará de impartir la bendición que sea en el momento propicio. Aleluya. Por eso yo te invito a acercarte a Dios y a procurar serle agradable en todo. Pues aquella pareja habían visto esta actitud de muchos hermanos en la iglesia. Es bueno, ¿verdad? Cuando los hermanos entienden, cuando la gente, los miembros de la iglesia entienden lo que significa. Y aún gente que no va a la iglesia. Nosotros hemos experimentado eso. Hay gente que no son miembros de nuestra iglesia y no van a ninguna iglesia, pero siempre traen sus aportaciones al Señor porque entienden que Dios los bendice. Y hemos visto, ellos mismos lo han testificado, de que Dios les prospera, que Dios les bendice, que Dios les da en abundancia cuando ellos le dan a Él. Aleluya. Que si no me crees, pruébalo. Dale algo a Dios y tú verás si Dios te bendice. Porque Él lo dice: a ver si yo no voy a abrir la ventana de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Es un principio bíblico muy importante que nosotros lo practicamos. Y lo practicamos porque funciona. Aleluya. No es que estamos pidiendo limosnas. No es que estamos pidiendo unas ayudas así porque no tenemos otra cosa. No. Eso no funciona así. Esto es una dádiva para Dios. Porque Dios así lo establece y nosotros lo creemos. Lo creemos, lo practicamos y vemos resultados. Aleluya. Pues aquella pareja creyó que era cuestión de montar un espectáculo. Y ellos se programaron. Y esta gente hizo varias cosas mal. La primera de ellas fue que permitieron que la corrupción llegara a su corazón. Permitieron que ese pensamiento indigno llegara a su corazón. ¿Cuál fue el pensamiento? Tratar de engañar a Dios. Tratar de engañar a los siervos de Dios, a los ministros de Dios. Pedro era un ministro de Dios, estaba al frente de la iglesia. Y aquella gente creyó que podía engañar a Pedro. Bueno, quizás a Pedro lo podían engañar. Pero la expresión del apóstol, cuando se dirige a ellos, nos deja ver otra cosa. Porque ellos planificaron en su casa, vendieron una propiedad que tenían y decidieron llevar el dinero a la iglesia, pero decidieron no llevarlo todo. Y ese es su derecho. O sea, ellos no estaban obligados a llevar nada. Y yo quiero que eso se quede claro. O sea, la iglesia no te pide a ti nada. La iglesia te enseña a darle a Dios. Y tú cuando traes algo a la iglesia es porque es para Dios, no es para el pastor, no es para los hermanos, no es para ningún propósito específico, sino que es para la obra de Dios. Nosotros somos responsables de administrar eso y tenemos que administrar bien porque le respondemos a Dios directamente. Y ellos no tenían que llevar nada, no estaban obligados. Pero ellos decidieron dar una parte y aún eso está correcto. No hay ningún problema en que ellos den una parte. Pues, es una decisión tuya como administrador. Yo le doy a Dios una parte de esto. ¿Ya? Tengo que darle un mínimo
¿verdad?, que Dios nos establece, que es el diezmo. Pero eso es de Dios, el diezmo es de Dios, pero eso es porque Él lo dice, no porque yo lo diga. Lo demás pues son ofrendas. Por encima del diezmo tú puedes traer las ofrendas que tú quieras. Y ellos decidieron llevar una cantidad. ¿Cuál fue? Pues yo no sé, porque no lo dice la Biblia. Pero parece que era una cantidad buena también. Pero ellos decidieron, y aquí es que está el problema, decidieron llevar una porción, pero decir que llevaban todo. Y ahí es que está el problema. Porque ellos conspiraron una mentira. Ellos se pusieron de acuerdo. Y cuando ya dos o más personas se ponen de acuerdo, eso es una conspiración. Y Ananías y Zafira conspiraron. No solamente, no fue contra la iglesia, no fue contra Pedro, fue contra Dios, fue contra el Espíritu Santo. Ellos pensaron que podían engañar a Dios. Ellos pensaron que nadie se iba a dar cuenta, porque eso era un asunto que ellos habían determinado allá en la interioridad de su hogar. Mucha gente piensa eso. Hay gente que piensa que nadie los va a ver. Bueno, déjame decirte, Dios siempre te ve. Salomón decía, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Así que Dios mira a todo el mundo por igual. Dios sabe lo que tú estás haciendo. No hay nada oculto delante del Señor. Nada. Sus ojos escudriñan y ven lo que ocurre en la tierra. Aleluya. El salmista decía en una expresión que es tan importante que se repite dos veces de forma idéntica. El Salmo 14 y el Salmo 53 comienzan de esta manera: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios está mirando. Sus ojos atalayan, dice la palabra. Observan a la distancia. De manera que nadie se puede esconder de Él. Nadie. Pero hay gente que pretende todavía esconderse de Dios. Aleluya. Ananías y Zafira pensaron eso. Y se pusieron de acuerdo para mentirle a Dios. Para mentirle al ministro de Dios. Sin saber que lo que hacían era mentirle a Dios. Porque los ministros de Dios representamos a Dios aquí en la tierra. Aleluya. Eso que dicen algunas personas, que hay una persona que es la representante de Dios en la tierra, eso es falso. Todo el que es llamado por Dios para ejercer un ministerio representa a Dios aquí en la tierra. Aleluya. Y eso hay que respetarlo y eso hay que cuidarlo. Así que ellos planificaron, conspiraron y programaron una mentira. ¿Saben ustedes que la Biblia dice claramente que la mentira es del diablo? Que Satanás es padre de mentira. Aleluya. Y cuando tú mientes, tú estás actuando bajo las influencias del diablo. Por eso es que el Señor le dijo a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Porque él es mentiroso desde el principio. Aleluya. Y él es padre de mentira. Así que cuando ellos programaron esto, no tuvieron en consideración que estaban frente al Dios del cielo. Y que lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, por ello tenemos que dar cuenta, tanto aquí en la tierra como allá en el cielo. Tenemos que darle cuenta a los hombres y a Dios. Y fíjense qué interesante es esto. Aquí en la tierra, a nosotros nos asignan unos impuestos, por ejemplo, el gobierno. Y nosotros pues entendemos que hay que pagar esos impuestos y los pagamos. Y pues aunque no nos guste, lo tenemos que hacer. Y a veces cuando pretendemos aprovecharnos de ciertas situaciones y no pagar impuestos, muchas veces se acusa a las personas por no haber pagado impuestos. Y eso es un delito. Eso es un delito. Se considera como un crimen. Y la gente es juzgada. Y mucha gente va a la cárcel por eso. O le asignan multas fuertes, severas, por no haber pagado impuestos. Así que si eso es ante los hombres, imagínense ante Dios. La gente que aquí es juzgada porque no le pagó al hombre. Imagínense el que no le paga a Dios. A veces nosotros tomamos estas cosas muy livianas y pensamos que yo no tengo ninguna obligación, no tengo ninguna responsabilidad. Eso es asunto mío, eso es asunto entre Dios y yo, como dicen algunos. No, eso no es un asunto meramente entre Dios y tú. Porque tú respondes a Dios directamente, pero tú tienes que dar un ejemplo en esta tierra de que tú conoces a Dios, que lo tienes en tu corazón y que tú cumples con los parámetros que Dios estableció.
según lo haces en la tierra, según le pagas los impuestos al gobierno, tienes que pagarle a Dios lo que Él te establece en su palabra. Eso es así, pero eso no nos corresponde a nosotros, es Dios el que va a bregar con eso. Yo no tengo por qué inmiscuirme en eso, es un asunto de Dios. Aleluya. Y la gente le responde a Dios. Y ya, Dios se va a encargar de ellos, de atenderlos en su momento. Eso es así, hermano. Eso es un principio bíblico que tiene que estar arraigado en tu corazón. Aleluya, porque es la palabra de Dios. Pues Ananías y Zafira creyeron que podían engañar a Dios. Y se pusieron de acuerdo, conspiraron. Fíjense que hay mentira, hay conspiración. Aleluya, hay engaño. Ellos programaron defraudar a Dios. Como les decía hace un momento, hay unas herramientas que la gente utiliza en la corrupción. Una es el fraude, otra es la extorsión, otra es el soborno. Son formas de defraudar, son formas de actuar de forma corrupta para engañar y para lograr obtener un beneficio, aún dañando a otros. Aleluya. Y Ananías y Zafira se prepararon y se dispusieron a ir a la iglesia, pero ir por separado. Se pusieron de acuerdo, pero no pensaban que Dios está viendo todo. Y Ananías fue el primero que llegó. Y llegó al culto, estaba la iglesia reunida, todo el mundo bien contento, aleluya, alabando a Dios, glorificando su nombre, ungidos con el poder del Espíritu Santo. Y allá Ananías viene con su ofrenda. Aleluya. Le dijo, mira Pedro, yo vendí una propiedad y aquí está lo que recibí. Aquí está todo lo que obtuve al vender esa propiedad. Ananías no contaba con que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo nos capacita para entender todas las cosas. Y que el Espíritu Santo es espíritu de verdad. Y que delante de Dios no puede haber mentira. ¡Ay, ya! Y Pedro se le queda mirando y le dice, Ananías, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? Y sustrajeses del precio de la heredad. Porque óyeme bien, la heredad era tuya. Y si tú te quedabas con ella, nadie te podía decir nada. Inclusive si tú decidías dar una sola parte de esto, una porción de lo que recibiste por la venta, tú podías dar una parte solamente y no había ningún problema porque eso es tuyo y tú ya tomaste la decisión que tú querías tomar. Pero tú programaste, planificaste mentirle al Espíritu Santo y eso no es aceptable. Dios no acepta eso. Dios no acepta la mentira y mucho menos contra el Espíritu Santo. Pretender engañar a Dios. El Señor le dijo a Pablo, mira, tú me persigues, eso es dar cosas contra el aguijón, eso es algo bien difícil, bien duro. Ananías, tu mentira te va a llevar al infierno directamente. La Biblia dice que Ananías cayó muerto inmediatamente allí. Nadie lo tocó, nadie le hizo nada. Tal vez alguien diría, bueno, le dio un infarto. Bueno, no sabemos qué fue lo que pasó, pero se cayó muerto. Se cayó muerto. Y la Biblia dice que lo tuvieron que llevar. Unos jóvenes lo agarraron y se lo llevaron para enterrarlo. En aquella época el sistema era distinto. Aleluya. Y la iglesia siguió con su culto. Porque eso no puede afectar el culto. Dios juzgó. Mire, hermano, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la palabra. Cuando aquel hombre se atrevió a mentirle a Dios en el mismo altar, Dios lo juzgó inmediatamente. Porque le mintió a Dios, no fue a los hombres, le mintió a Dios. Aleluya. Cuidado cuando tú vienes a hablar con el ministro, con el pastor. Cuidado con lo que tú le dices. Hay gente que no tiene reparos en ofender o en engañar o tratar de engañar. Mira, quizás el pastor no vio más allá, pero Dios sí. Aleluya. No siempre Dios actúa de la misma manera. Pero si tú tratas de engañar a los siervos de Dios y tratas de mentirle a un ministro de Dios, le estás mintiendo al mismo Dios. Porque esa es tu realidad. Siempre estás delante de Dios. Dios siempre está con sus hijos.
Aleluya. Dios siempre está con sus ministros. Y Dios pelea por sus ministros. Cuidado. Halashai. Aquel hombre cayó muerto. Cayó muerto. Por corrupto. Por tratar de engañar al Dios del cielo. Aleluya. La Biblia dice que la iglesia siguió su culto. Y como a las 3 horas llegó la esposa. Y ellos se habían puesto de acuerdo. Aquello era una conspiración. Se habían puesto de acuerdo en una mentira. Se habían puesto de acuerdo para engañar a Dios. Aleluya. Y cuando la mujer llega, Pedro le hace la misma pregunta. Mira, ustedes vendieron la propiedad en tanto. Y así en tanto. Ella misma se confesó. Y Pedro dice, pero ¿por qué ustedes consintieron en tratar de engañar a Dios? Mira, acaban de llegar los jóvenes que se llevaron a tu marido para enterrarlo y te van a llevar a ti también. El juicio de Dios es fuerte, es muy difícil. Yo he visto el juicio de Dios, yo no quisiera ver más juicio de Dios sobre nadie. Aleluya, yo he visto lo que Dios, cómo Dios trabaja, cómo Dios juzga, y es bien doloroso, es bien difícil. Yo no quisiera ver a nadie sometido al juicio de Dios, ¿saben? Porque lo peor no es meramente que se mueran, es que su vida se pierde. Porque una persona a quien Dios juzga y muere bajo el juicio de Dios, su alma se pierde irremisiblemente. No tiene oportunidad de salvación. ¡Qué ashaya! Eso le pasó a aquellas 2 personas, aquel matrimonio. Consintieron, conspiraron para engañar al Espíritu Santo y se perdió su alma. Y eso es lo más triste que le puede pasar a una persona, que pierda su alma. Nosotros estamos para lograr que las almas se salven. Yo predico el Evangelio de Jesucristo porque yo quiero que tu alma se salve. A mí no me interesa que tú te pierdas. No quisiera. Me da tristeza cuando veo que un alma se pierde. Aunque yo no lo conozca, me da tristeza. Hamashaya. Porque el objetivo de Dios, dice Pedro, el mismo apóstol Pedro dijo cuando escribió una de sus cartas, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere la salvación de cada alma. Pero eres tú quien decides si te salvas o te condenas. Dios no condena a nadie. Hay gente que habla de esa manera. No, Dios no condena a nadie. Nosotros no podemos condenar a nadie. No tenemos esa facultad, no tenemos esa autoridad. Pero Dios lo hace. Cuando la gente se empeña en actuar impropiamente, en alterar el propósito de Dios, en alterar la palabra de Dios, en alterar los estatutos divinos, en hacer cambios que no han sido autorizados para ello. Cuando la gente se involucra, inclusive en la mentira, y hay muchas formas de mentir. Nuestra sociedad, nuestra cultura, hay mucha gente que trata de justificar las mentiras. Y a veces justificamos y decimos que es una mentira blanca, que es una mentira piadosa, etc. Hay gente que habla de medias verdades. No existe tal cosa. Las cosas son o verdad o mentira. Son conceptos absolutos, como hemos enseñado muchas veces. Y los conceptos absolutos no tienen términos medios. La verdad es verdad y la mentira es mentira. No hay medias verdades ni medias mentiras. Aleluya. No hay zonas grises. No hay mentiras blancas ni piadosas. La mentira es mentira. Aleluya. Y miente igual el que dice algo bien elemental, como por ejemplo, yo he enseñado de esta manera en otras ocasiones. Mire, cuando su hijo le dice, papi, dame una peseta, dame 5 centavos, dame lo que sea, y usted le dice, no tengo dinero, y su hijo le toca el bolsillo y le dice, ¿y qué es eso que suena ahí? Usted está mintiendo. Inclusive tenemos que ser bien estrictos en esto. Porque una mentira, por más pequeña que sea, va a afectar tu desarrollo espiritual y tu relación con Dios. Salomón hablaba en el libro del Cantar de Cantares. Él decía, cazadnos las zorras pequeñas, que son las que hacen perder lo sembrado, porque nuestras viñas están en ciernes. Las zorras pequeñas eran unas zorritas que apenas se veían, que se metían en las viñas y pasaban corriendo rapidito. Y cuando las viñas estaban ya produciendo las uvas, los racimos de uvas, que todavía estaban nuevas, las zorras saltaban y agarraban 1 o 2 uvas o lo que fuera y dañaban el racimo completo y ya no se podía usar.
Y eso es lo que Salomón dice. Hay cosas que apenas se ven, que no se perciben bien, pero están ahí, están haciendo daño, están haciendo estragos en tu vida. Tienes que cazar esas zorras, aleluya. Y la mentira es una de ellas. A veces mentimos hasta sin querer. A veces decimos cosas sin evidencia y después nos damos cuenta que eso no era verdad. Por eso tienes que tener cuidado cuando tú repites algo que te dijo alguien. Si tú no lo has verificado, nunca lo pases adelante, porque eso no es correcto. Estás mintiendo a veces hasta sin querer y estás ampliando el pecado de otro. ¡Aleluya! Por eso cuando Pedro habló con aquella pareja, aleluya, habló de parte de Dios con sentencia de juicio. Le han mentido al Espíritu Santo. Ustedes conspiraron. Ustedes permitieron que la corrupción entrara en su vida. Ay, shalá. Y recuerda, quien único puede alterar ese efecto en tu vida es Dios. Si has permitido que la corrupción llegue a tu vida, no permitas que siga adelante. Aleluya. Es como el moho cuando entra en el metal. Mientras el moho es superficial, no hay mucho problema. Cuando una varilla de acero que está metida en una torta de hormigón, en una losa de hormigón, adquiere moho, la humedad penetra hasta allá y se llena de moho esa varilla. Mientras el moho está superficial, no hay mucho problema, porque usted puede destapar eso, si es posible hacerlo, y raspa esa varilla y me pone un producto que es especial para eso, para evitar la corrosión, y lo tapa otra vez y se quedó bien. Pero si el moho llegó al interior de la varilla, aleluya, y usted ve que está creando una cáscara de hierro, pero que usted ve que esa cáscara se va saliendo, está suelta, esa varilla ya no sirve, porque la corrupción llegó tan adentro, que ya la pieza completa no sirve. Y eso pasa en el corazón de mucha gente. Mientras la corrupción está superficial, hay esperanza. Pero si tú permites que la corrupción se arraigue en tu corazón y permita y haga o propicie que hagas de la corrupción tu estilo de vida, es bien difícil. No obstante, Dios siempre puede. Dios siempre puede, porque Dios te puede cambiar totalmente. La Biblia dice que Dios coge el corazón ese de piedra o de hierro o lo que sea y lo transforma en un corazón de carne que es sensible. Pero tiene que ser Dios. Por eso es que yo te presento a Dios como la alternativa. ¿Te atreves tú a venir delante del Señor? Hazlo para que obtengas la liberación, para que obtengas la salvación y la vida eterna. Por eso te invito en este momento, si no has conocido a Cristo, si no le has declarado que tu vida es suya, te invito a que lo hagas en este momento. Yo voy a orar por ti, para que el Señor te ayude, te cuide y te bendiga. Padre, te adoramos y te engrandecemos, te damos la gloria. Tú, mi Dios, eres real y eres maravilloso. Tú siempre estás con nosotros, aleluya. Tú estás pendiente de toda situación, Señor. Y tú eres el único con poder autosuficiente, con la capacidad total para evitar que la corrupción llegue a nuestros corazones, para evitar que actuemos de forma corrupta, Señor, y que nos entreguemos a ti para cumplir tu propósito y hacer tu voluntad, Señor, y cumplir tus estatutos y ser obedientes a tu palabra. Permítenos, Señor, adorarte, permítenos, Señor, glorificar tu nombre y permítenos ser edificados, Señor, cada día en tu presencia y en tu voluntad. Nos sometemos a ti, mi Dios, de todo corazón, y esperamos que tu gracia inunde nuestros corazones y tu amor maravilloso nos sostenga. Padre mío, atiende cada necesidad en este momento. Aquellos, Señor, que no te han conocido, pero que tienen la disposición para entregarse a ti en este momento, recíbelos, mi Dios. Pon tu mano sobre ellos, Señor, prepáralos, llénalos de tu Espíritu Santo y úsalos para tu gloria, para que también puedan arrancar a muchas almas de las garras del diablo y puedan, Señor, ser eficaces en la propagación de tu evangelio en este mundo. Gracias te doy, Señor. Atiende a los que están afectados, a los enfermos, mi Dios, los que están encamados, los que están en los hospitales, los que están en crisis, los que han sido afectados por este virus maligno. Mi Dios, atiende tú cada situación. Resuelve este problema que está en el cual está inmerso este mundo, Señor, por este concepto, esta situación de carácter salubrista que nos está afectando y ha incidido, mi Dios, en que no podamos nosotros congregarnos como iglesia. Yo te pido que tú obres ya,
para que desaparezca esta condición y el mundo vuelva a la normalidad. Y tu iglesia, Señor, sobre todo, tu iglesia pueda volver a congregarse, que podamos abrazarnos, que podamos, Señor, unirnos en un solo espíritu, con un solo deseo de proclamar tu grandeza y adorarte. Gracias, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús te doy la gloria. Yo sé que tú me oyes y sé que tú respondes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias te doy nuevamente por tu sintonía, por estar con nosotros cada domingo. Te invito a que el domingo próximo estés con nosotros nuevamente para continuar con este objetivo de presentar la palabra de Dios al mundo, para ayudar en el propósito de restaurar la paz, la salvación, la bendición al hombre necesitado, a cada persona que esté afligida, que esté triste, que esté agobiada en medio de este mundo. Aleluya, gracias por tu sintonía. Y este próximo martes son las elecciones generales en nuestro país y te invitamos a que seas cuidadoso en tu voto, que ores a Dios y que le pidas a Dios que te ayude, que te guíe tu mano para que cuando tú vayas a ejercer tu voto, ese derecho sagrado, ese derecho, ¿verdad?, que nos confiere la sociedad, pues tú lo hagas con sabiduría de Dios. Y solamente te digo esto: no le des tu voto a nadie que sea enemigo del Evangelio. No le des tu voto a nadie que esté en contra de nuestros principios y convicciones. Acuérdate, se está tratando de instaurar en el medio ambiente social un concepto que es negativo muy negativo para nosotros, que es el de la perspectiva de género. Y hay varios de los candidatos a la gobernación que están hablando de que van a instaurar este sistema, que van a establecer este sistema en nuestras escuelas. Así que cuidado con eso. No te dejes guiar por el fanatismo político, ni por la tradición familiar, ni por ninguna otra cosa la que pueda afectarte, ni por la ideología que tenga. Si tú amas a Dios, obra conforme a lo que Dios ponga en tu corazón. Dile: Señor, yo quiero hacer las cosas bien, dame la sabiduría, y Dios te va a guiar. Aleluya. Dios te bendiga. Cuídate mucho. La palabra de Dios nos fortalece. La palabra de Dios es viva, eficaz, cortante y penetrante. Yo espero que tú no solamente hayas escuchado en este día la palabra del Señor, sino que hayas podido abrir tu corazón y hayas permitido que esa palabra germine, que esa semilla sembrada produzca fruto abundante para la gloria de Dios. Queremos invitarte, como es nuestra costumbre, a que nos acompañe siempre todos los martes, los jueves a las 7 y los domingos a las 9 de la mañana. Esperamos que toda nuestra programación sea de bendición a tu vida y te esperamos este próximo martes y este próximo jueves a las 7 de la noche con un nuevo culto de adoración y de edificación a tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde.